bienvenido a la primera de las charlas de las charlas que se van a dar relacionadas con el 75 aniversario del traslado de la imagen del Señor y de la hermandad de sede canónica de la Milagrosa al Polvorín. Y para empezar este ciclo de charlas, que vamos a comenzar creo que con uno de los conferenciantes estrellas, digamos, de Huelva, de los que en todas las hermandades pues disfrutan, porque la verdad es que disfrutamos, me incluyo, tanto a la hora de escribir artículos en diferentes boletines, en diferentes anuarios, así como con estas charlas que bueno, que tienen un conocimiento sobre tanto el patrimonio de la ciudad y de las hermandades, que bueno, siempre se aprende muchísimo con él. Tengo la suerte de compartir pueblo con él, los dos sanjuaneros, y bueno, de conocerlo desde hace ya bastantes años. Y bueno, pues estamos con Juan Bautista Quintero Carte, que bueno, nació en el año 1963, en San Juan del Puerto, como he dicho, licenciado en Geografía e Historia en la Universidad de Sevilla y de Huelva, porque he cogido el cambio en la Rábida. Hizo el curso de doctorado en el programa de licenciatura de Historia de las Mentalidades en la Universidad de Huelva en el bienio 98-2000 y la tesina sobre la historia de la Diputación Provincial durante la etapa isabelina y el sexenio revolucionario en 1835 y de 1835 a 1874. Obtiene la suficiencia investigadora en el año 2001 con la calificación de sobresaliente. Participa en numerosos cursos, como he estado comentando, y en jornadas, tanto en hermandades como a nivel de la diócesis de Huelva, de Sevilla, como es, por ejemplo, el de la vida religiosa en el Reino de Sevilla durante el antiguo régimen, en los cursos de otoño de la Universidad de Sevilla de 1996, en Huelva, Huelva en el siglo XV, 20 años después, de la Universidad de Huelva, las jornadas de archiveros de la Iglesia, organizada por la Comisión Episcopal de Patrimonio de la Conferencia Episcopal Española, eso entre algunos de los muchísimos cursos que ha dado y charlas, y numerosas publicaciones. Nosotros en el anuario pues hemos disfrutado ya de un par de artículos de él, uno precisamente sobre un poco la temática de lo que va a pasarse hoy la charla, que es sobre la Iglesia de la Milagrosa, su historia, su construcción y la estancia de nuestra hermandad en ese templo, pero también destaca por otras publicaciones, muchísimas relacionadas con San Juan Bautista, con San Juan, en el anuario y en los boletines de las fiestas de San Juan Bautista. También la cruz en el misal romano de la Semana Santa de Moguer de 2005, de la Fundación Municipal de Cultura de Moguer, así como repetidos artículos en diferentes boletines que bueno, se reparten entre las diferentes hermandades de Huelva. Entre los cargos que ostenta, sin duda alguna es un honor tenerlo para nosotros, porque estamos hablando de la persona que ostenta el cargo de secretario canciller de la Curia Diocesana de Huelva, así como es subdirector del Secretariado Diocesano del Patrimonio Cultural de Huelva. Profesor de Historia de la Iglesia Moderna y Contemporánea en el Seminario Diocesano también de nuestra ciudad. Y bueno, yo creo que es un entendido de sobra de la materia que vamos a tratar, y que no podía ser el mejor pistoletazo de salida para estas charlas que vamos a tener durante los próximos meses. Así que sin más, te cedo la palabra, Juan Bautista. Muy bien, muy ilustre señor don Feliciano Fernández Sousa, cura párroco del Sagrado Corazón de Jesús y director espiritual de la Hermandad de las Tres Caídas, señor hermano mayor y Junta de Gobierno de la Hermandad de Nuestro Padre Jesús de las Penas en sus Tres Caídas, María Santísima del Amor y el glorioso apóstol Santiago, paisanos, familiares, amigos, señoras y señores. Paco, muchas gracias por tus palabras, que han servido de presentación de mi persona para las personas que no me conozcan, ¿no? Otros me conocen desde que nací, ¿no? Y conocían a mi familia, incluso son familiares míos, ¿no? Para mí venir a la Hermandad de las Tres Caídas, pues
me retrotrae a hace 35 o 40 años, porque era coadjutor de San Juan del Puerto, una persona que hizo historia en vuestra hermandad, como era don José Antonio Díaz Roca, que en paz descanse, que era el coadjutor de mi parroquia y gran amigo mío. Y entonces yo muchas tardes de aquello que llaman los lunes de las tres caídas, o los lunes durante el año, me imagino que lo seguís celebrando una vez al mes, ¿no? Más o menos, se celebraba la Santa Misa. Él era entonces el director espiritual y yo venía con él. Y entonces, cuando yo venía con él a las tres caídas, pues yo recuerdo haber conocido a muchas personas, incluso que están aquí. Pero recuerdo a don Francisco Belda, que era entonces el hermano mayor. Recuerdo a Paco Contioso, pero de una persona de la que yo me acuerdo con mucho cariño es de Fermín Tello Camacho. Fermín Tello Camacho siempre me recibía con una sonrisa, con un chascarrillo, con ¿qué hay, sanjuanero?, ¿no? Y siempre una persona muy entrañable, ¿no? Después yo he podido conocer a sus hijos, etcétera, ¿no? Pero esto me retrotrae el encontrarme con vosotros en esta tarde, me lleva a 35 o 40 años atrás. Sean mis primeras palabras para recordar a estas personas a las que he nombrado y a otros que tanto hicieron por esta hermandad, y que nuestro recuerdo al mismo tiempo sea una oración a Jesús de las Penas y a la Virgen del Amor para que les hayan concedido estar gozando de la visión plena de Dios. Por lo tanto, venir a las tres caídas para mí no es algo nuevo. Allí, en el corazón de Jesús o en la Casa Hermandad, tuve ocasión de tomar contacto con vosotros. Ahora, atendiendo a la amable invitación de la hermandad a través de Paco Rebollo, me dispongo a hacer una reflexión a partir de un hecho histórico para vuestra hermandad: la bendición de la imagen de Jesús de las Penas en la iglesia de la Milagrosa y su traslado posterior a la parroquia del Sagrado Corazón de Jesús, que es donde la hermandad está constituida. Son las dos iglesias donde ha sido venerada esta bendita imagen de Jesús. Dos iglesias, dos templos, que no son sino imágenes de un templo construido no por mano humana, pero esas iglesias sí fueron construidas por humanos. La misma imagen del Señor de las Penas, que también retrata a Jesús y está llena de unción y piedad, fue hecha por mano de hombre, concretamente por Antonio León Ortega. Pero el verdadero templo de Dios es Jesucristo. El libro del Apocalipsis nos lo recuerda en su visión de la Jerusalén celestial. Dice el Apocalipsis: santuario no vi ninguno, porque es su santuario el Señor Dios Todopoderoso y el Cordero. Por lo tanto, es el mismo Cristo el templo de Dios, el santuario de su gloria. Veamos entonces, pues, cómo dos templos materiales nos están hablando de una realidad de nuestra fe que no por invisible es menos cierta o menos verdadera, menos real. Detengámonos primero en esos dos templos que han sido a lo largo de estos 77 años lugar de veneración de Jesús de las Penas. Dos iglesias, dos templos materiales, la Milagrosa y el Corazón de Jesús. Comenzaremos por la Milagrosa. La iglesia de la Milagrosa está unida desde los orígenes o mejor dicho, desde los orígenes de la hermandad, queda unida a vuestra historia. Es un templo, en última instancia, que nació en el contexto de un movimiento caritativo social importante promovido en la Huelva del momento por las Hijas de la Caridad y por las conferencias de San Vicente de Paúl, que fueron impulsadas de forma muy importante desde la parroquia de la Purísima Concepción por un sacerdote benemérito como fue don Pedro Román Clavero, arcipreste de Huelva. Y posteriormente, con el concurso del ayuntamiento, pudo construirse. Esa iglesia
sería la cuna de la Hermandad de las Tres Caídas, a la sombra de aquella coqueta iglesia de la calle Rábida, al amparo de la Milagrosa y al calor de los padres paules, en plena etapa de posguerra, el año 1944, tuvo lugar esta fundación. Así lo recoge el acta fundacional, que por otra parte se reproduce en vuestra página web, ¿no? En la ciudad de Huelva, 4 de julio de 1944, en el domicilio residencia de los reverendos padres paules de esta capital y bajo la presidencia del señor cura párroco de la Iglesia de la Inmaculada Concepción y del superior de los reverendos padres paules, padre Miguel Gutiérrez, etcétera, etcétera, se procedió a la constitución oficial de la Hermandad de nuestro Padre Jesús de las Tres Caídas y María Santísima del Amor. Al siguiente año, el 17 de marzo de 1945, la iglesia neogótica de Huelva va a ser testigo de la bendición de la imagen de nuestro Padre Jesús de las Penas. Tenemos aquí en esta fotografía, que quizás, si no me equivoco, sea de las primeras que se hicieron del Señor, ¿no? Que a mí personalmente pues me gusta mucho. De Fidalgo, pues entonces esa fotografía está unida también a esos orígenes. Bajo las bóvedas de la iglesia de la Milagrosa, que recrean el espacio celeste, y ante la mirada de la Milagrosa, pues tuvo lugar esa bendición de la que hablamos, ¿no? El reflejo colorista de sus vitrales, que influye en la creación de un espacio sacro muy sugerente, sirvió de contexto estético a la exposición al culto por primera vez del Señor de las Penas. Esos vitrales que cuando los vemos desde fuera, esto no lo digo yo, sino que lo decía una persona de tal sensibilidad espiritual como Benedicto XVI, los vitrales de las iglesias por fuera pues no son bonitos, sin embargo cuando uno está dentro de las iglesias llenan la iglesia de una luz, de un colorido, de una unción sacral que lo llena de sentido, ¿no? Allí fue bendecida la imagen del Señor pues por un hombre santo, de vida santa, como fue el siervo de Dios Emilio Lisón Chávez, arzobispo titular de Metinne, dimisionario de Lima, en el Perú, cuyo proceso de canonización está actualmente en su fase romana. Pero ¿por qué un obispo extranjero para bendecir al Señor de las Penas? Por la sencilla razón de que él estuvo acogido por el cardenal Segura, que era el ordinario del lugar de Huelva entonces, porque no existía la diócesis de Huelva, y estaba acogido en Sevilla por el cardenal Segura. Cardenal Segura había estado en el exilio también, y desde la proclamación de la Segunda República, sabía lo que era vivir fuera de la patria y pues tendría, me imagino, entrañas de misericordia ante un hermano que estaba pasando por una situación similar. La cosa es que lo acogió en la archidiócesis de Sevilla y este hombre pues confirmó a montones de gente, por no decir a miles de personas, en todo lo que es el ámbito de la archidiócesis. En el archivo parroquial de San Juan del Puerto, por ejemplo, nos encontramos confirmaciones celebradas por don Emilio Lisón, como habrá en otros lugares de la archidiócesis. Él además lo confirmó él también, porque él también estuvo en Valencia también. Primero estuvo en la archidiócesis de Sevilla, después marchó a Valencia y en Valencia fue donde murió. Pues bien, él era además religioso paúl, era de los padres de la congregación de la misión, por lo tanto todavía tenía más razón que fuera invitado especialmente por los paúles para que bendijeran la imagen del Señor. Los lugares de culto de la capital onubense en los comienzos del siglo XX dejaban de ser abundantes y, lo que era más serio, eran insuficientes para el servicio pastoral que necesitaba una población en aumento como la Huelva
de aquellos años 40. A las dos iglesias parroquiales históricas, la mayor de San Pedro y la de la Purísima Concepción, se añadía la nueva parroquia del Sagrado Corazón de Jesús, de la década de los años 20, así como las iglesias conventuales de Santa María de Gracia, de las Madres Agustinas, en la Plaza de las Monjas, la de Nuestra Señora de la Merced, antigua iglesia conventual de los Mercedarios, entonces iglesia o capilla del Hospital Provincial, hoy catedral de la diócesis onubense. A ello se añadía también la antigua iglesia conventual, hoy desaparecida, estaba aquí, de San Francisco, así como las capillas de las adoratrices, de las hermanas del Santo Ángel, de las teresianas, de las hermanas de la Cruz y la ermita de la patrona de la Virgen de la Cinta en el Conquero. Más templos si unimos o consideramos como tal las capillas de las Hermanas de la Caridad en el Colegio de la calle Aragón o la Casa de la Beneficencia Municipal, que estaba la esquina de donde está la calle Rábida, que es lo que daría origen al nacimiento precisamente de esta iglesia de la Milagrosa. La necesidad de una capilla mayor que la que había en esa última institución es la que llevó a la construcción de la nueva iglesia de la Milagrosa. La obra, que se levantaría en parte gracias a los fondos del municipio, fue encargada al arquitecto municipal José María Pérez Caraza, y tras su primera piedra, que se puso el 27 de noviembre, Día de la Milagrosa, del año 1922, que fue bendecida por el arcipreste Pedro Román Clavero. 7 años después, el 10 de octubre de 1929, el cardenal arzobispo de Sevilla de entonces, don Eustaquio y Lundain y Esteban, todavía recuerdo yo a mi párroco de cuando yo era chico, a don Domingo, o a don Elías, que además era familia de alguien que está aquí presente también, que me hablaban porque él fue el que los ordenó como sacerdote y hablaban con auténtica veneración de este hombre, ¿no? Pues bien, el cardenal Ilundain bendijo un nuevo templo, una Domus Dei et Porta Celi, una casa de Dios y puerta del cielo, dedicada a Nuestra Señora de la Medalla Milagrosa, como capilla de las Hermanas de la Caridad de la calle Rábida. El mismo acto de la bendición fue un hito en la historia religiosa y social de la Huelva del momento, con la asistencia de las primeras autoridades, etc. Una iglesia neogótica. La iglesia en su interior consta de 3 naves, siendo la central más alta y menores las laterales. La cabecera está compuesta por un ábside de 5 bóvedas nervadas con terceletes. Tiene 5 ventanales ojivales con vitrales en los que se historian las apariciones de la Virgen Milagrosa en la Rue du Bac de París en 1830, que fueron realizados por la empresa zaragozana La Veneciana en el año 1943. En la capilla mayor actualmente son destacables la imagen de la titular, que podemos ver ahí, de la parroquia, Nuestra Señora Estrella del Mar, obra de Miguel Bejarano Moreno del año 1997, que se encuentra en un doselete construido por Luis Barrio, así como las imágenes de la Milagrosa y de San José, la Milagrosa que da el nombre al templo, y San José, que son de los talleres de Oló sobre senda repisa actualmente al lado de Nuestra Señora Estrella del Mar. La nave central, como podemos ver ahí también en una de las fotografías, está cubierta con una bóveda nervada compartimentada en 4 tramos, lo que se refleja también en los arcos ojivales que la separan de las naves laterales. Cuenta igualmente con 6 ventanales ojivales que, junto a los del presbiterio, inundan de luz el templo, como se puede ver ahí también, una luz matizada, como he dicho antes, por la policromía de los vitrales. La bóveda del templo y la del presbiterio, como pueden observar, están decoradas, sobre todo después de la restauración, con un fondo azul estrellado. Es un recuerdo del arte gótico y simbólico del espacio celeste que es una iglesia. En el último tramo del edificio, a los pies, sobre el acceso al templo desde Sunarte,
Se eleva el coro donde está actualmente situado un crucificado, el Santo Cristo del Consuelo y del Perdón. La cubierta exterior del edificio está cerrada por una techumbre de tejas árabe a dos aguas con los arbotantes y contrafuertes que impone el historicismo de la construcción. La fachada está dividida en 3 calles, pero en el interior confluyen en un único nartes o cancel por el que se accede al templo. Tras pasar una verja de hierro colocada recientemente en época de don Baldomero como párroco, que se ha intentado que siguiera esa estética neogótica que tiene el resto del templo. Las calles de la fachada están separadas por hornacinas entre pilastras, partiendo de la central torre campanario, de manera que podemos estar hablando de una torre fachada que está ornamentada con elementos neogóticos, arcos ojivales, columnas y decoración calada, y el chapitel liso del campanario que aparece airoso entre 4 pináculos. Esta iglesia de la Milagrosa sufrió sacrílegos destrozos en su interior en 1936. Contaba con un retablo mayor, también de estilo neogótico, desmontado posteriormente, y varios retablos. Sirvió de refugio a la parroquia de la Purísima Concepción entre 1936 y 1939, en que por el sacrílego destrozo también de aquella iglesia, pues se tuvo que refugiar en otro lugar mientras se restauraba. Cuando terminó la restauración del templo concepcionista, pues ya entonces volvió la parroquia a su sitio. Pero cuando todavía en el año 38 llegan a Huelva los padres paules, llegan a su residencia que se pone al lado de la iglesia de la Milagrosa. Poco tiempo después se van a hacer cargo del culto en el templo, ya cuando también la parroquia pasa a su templo parroquial. Una vez creada la diócesis, en el año 53, llega don Pedro Cantero, ve el déficit de parroquias que hay en la ciudad y entonces pues funda algunas parroquias nuevas, entre ellas la de Nuestra Señora Estrella del Mar. Don Pedro Cantero siempre tuvo una gran preocupación que compartió después también su sucesor, el venerable García La Higuera, por el hecho de que Huelva y la gente del mar necesitaban una atención especial. Se creó una parroquia titulada Nuestra Señora Estrella del Mar, y en el ámbito de esa parroquia hubo también un centro, el Stella Maris, para la atención de la gente del mar, que eso lo hemos podido conocer muchos de los que estamos aquí. La cosa es que don Pedro crea una parroquia con ese nombre y de momento la instituye como templo provisional en la capilla de las Hermanas de la Cruz de la calle Niña, pero inmediatamente ese templo provisional pasa a la Milagrosa. La Milagrosa, ¿qué es lo que ocurrió? En el año 69 hubo un terremoto, que todavía muchos de los aquí presentes también recordamos, y entonces pues ese terremoto dejó ese edificio en pésimas condiciones. Ello acarreó el cierre o traslado se fueron otra vez a la capilla de las Hermanas de la Cruz temporalmente, y después también podemos recordar nosotros cómo en la calle Padre Andivia la parroquia estuvo en un local provisional, en la primera época en la parroquia de don Domingo Martín, que en paz descanse. Hasta que se restauró el edificio y se reabrió al culto el 5 de octubre de 1997 en una solemne misa presidida por Monseñor Ignacio Noguer Carmona. Previamente, en 1981, la antigua capilla de las Hermanas de la Caridad había sido donada por la congregación a la diócesis de Huelva. La restauración fue auspiciada por una comisión pro restauración y la implicación del ayuntamiento onubense y de Atlantic Cooper, que pudo hacer posible que aquella restauración se hiciera en varias fases. En la iglesia de la Milagrosa es donde comenzó
todo para la Hermandad de las Tres Caídas. Y comenzó todo bajo el manto de María. Varias razones llevaron al cambio de sede canónica. Una razón importante, y quizás la principal, fue el hecho de que el cardenal Segura dispuso que en la diócesis de Sevilla ninguna iglesia regida por religiosos tuviera cofradía. Por la razón que fuera, él decidió eso. Eso fue el detonante de que la hermandad tuviera que salir de allí. Bien es verdad que también la hermandad se hubiera encontrado también con un problema, que era sacar una cofradía en condiciones normales de una iglesia como la de la Milagrosa, cuya puerta, a pesar de ser grande, no está preparada para ello, ¿no? Bajo el signo de María, entonces, nació la hermandad ante una imagen de la Madre que abre sus brazos para darnos sus gracias, pero con el nombre de amor es llamada desde su inicio la Madre de Dios. Posteriormente la tallaría Antonio León Ortega, pero esto ya sería en el Sagrado Corazón de Jesús, 1947, cuando la hermandad salió de su cuna para comenzar su andadura en esta querida Huelva, de lo que se cumplió hace años, los 75 años, y que ahora por las razones que todos sabemos de las impuestas por la pandemia, pues lo estáis vosotros celebrando como hay que celebrar estas cosas, ¿no? No podía ser de otro modo, quizá. Las grandes obras nacen todas en la humildad. Si María acunó entre pañales al niño en un pesebre, ahora hace 77 años que en un sencillo templo mariano acunó a Jesús de las penas en sus tres caídas. Las gracias y favores que la Virgen nos da a mano llena se derramaron también sobre aquellos sencillos fundadores de la hermandad para crear una asociación pública de fieles que, siguiendo a Jesús, intentaron encontrarse con su rostro en el prójimo, en cuyos dolores y penas, tal como sugiere la faz dolorida de la bendita y piadosa imagen de nuestro Padre Jesús de las Penas en sus tres caídas, se nos muestra. Estos 75 años, pues, se comenzaron celebrando, aunque ahora se esté terminando, con el traslado del Señor a esa iglesia, como podemos ver en esta fotografía. Pues bien, se terminó la etapa entonces de la Milagrosa y de una iglesia material va a pasar a otra iglesia material, al Corazón de Jesús. La iglesia del Corazón de Jesús es fruto, o hay que contextualizarlo, su origen, en el desarrollo de la devoción al Sagrado Corazón de Jesús en toda la España del siglo XX, de principios del siglo XX. No me voy a retrotraer ahora a contar aquí el origen de la devoción al Sagrado Corazón, que es una cosa, primero, que tiene raíces en la Sagrada Escritura, en la obra de los padres de la Iglesia, que en el medievo también tuvo su desarrollo y que en el siglo XVII es cuando a raíz de las apariciones a Santa Margarita María de Alacoque va a tener un impulso definitivo y fundamental en la vida de la Iglesia. En ese contexto va a aparecer el templo del Sagrado Corazón de Jesús. Pero antes que el templo fue la parroquia, nació la institución y nació toda esa devoción al Sagrado Corazón de Jesús que había en España. Aquí en Huelva, un propagador muy importante de la misma fue San Manuel González, el arcipreste de Huelva. Él, como tantas obras que hizo en Huelva para evangelizar, conoció la realidad del polvorín de aquella época y sobre el polvo del camino trazó una cruz y ahí le vino la inspiración para fundar allí también unas escuelas. Y como todas sus escuelas estaban dedicadas al Sagrado Corazón de Jesús. Quizá lo primero que hay que destacar de un templo parroquial
es que es el lugar donde se reúne la comunidad parroquial. La vuestra, bajo el título y patrocinio del Sagrado Corazón de Jesús. La comunidad, como decía, nace antes del edificio. De hecho, antes de su construcción, se planeó la creación de una nueva parroquia, una nueva demarcación parroquial, estamos en el año 1921, que, según los documentos, ha de establecerse en el Polvorín, teniendo como centro la iglesia de las escuelas del mismo nombre, del Sagrado Corazón. El 30 de junio de 1923 se erigió dicha parroquia por el cardenal Ilundain. Se decía, a la cual asignamos como sede la iglesia de las escuelas del Polvorín, dedicada al mismo Sagrado Corazón, como se dice en el decreto de erección de la nueva parroquia, hoy Templo Parroquial de San José Obrero. La nueva parroquia tenía unas 3.000 almas y 1.000 más que tendría en los cambios próximos, como decían los documentos, pues esa zona de Huelva estaba en crecimiento. Ya en ese mismo año de 1923 donaron la primera imagen del deífico corazón, posteriormente perdida en los sucesos de 1936. En 1925 se proyectó la construcción del nuevo templo, cuya primera piedra se puso el primer viernes del mes de julio de 1928. Ya en el año 26 se había bendecido una campana con destino a ese nuevo templo. El 6 de julio de 1928, el primer viernes, se colocó y bendijo la primera piedra de este singular monumento en honor del Sagrado Corazón de Jesús. Era una época de expansión de la devoción al Sagrado Corazón con monumentos por toda España. Aquí en la provincia, en Valverde del Camino, nos encontramos con el que fue quizá el primer monumento, que sigue existiendo. Está la imagen del Sagrado Corazón en el frontis de las escuelas bizantinas. Posteriormente se fueron construyendo más monumentos al Sagrado Corazón. En esta época de los años 20, en Bollullos Par del Condado, se erigieron dos, concretamente uno de ellos en la zona de Remuñana, todo a raíz de la parcelación de los campos, porque todo eso fue impulsado por un seglar católico y devoto del Sagrado Corazón, que quiso hacer verdad lo que decía la encíclica Rerum Novarum de León XIII, del reparto de la propiedad desde un punto de vista cristiano, etcétera. Pues bien, dentro de todo ese movimiento devocional, en Huelva se va a construir este templo al Sagrado Corazón de Jesús, y qué mejor templo, qué mejor monumento, como tuve ocasión de decir en una conferencia en el Corazón de Jesús en su día, qué mejor monumento que un templo donde vive el Señor eucarístico y donde constantemente se le estaba dando gloria, ¿no? Pues bien, el arquitecto de este templo del Sagrado Corazón fue el arquitecto Vicente Traver Tomás. Se encargaron por el cardenal arzobispo varias cosas para el nuevo templo, el retablo mayor, que lo encomendó a un artista paisano suyo de Navarro, de Pamplona, carpintería artística y dorado Florentino Istúriz, que lo hizo en pino rojo del norte, en madera y oro superior bruñido y mate. Se hizo también la cajonería de la sacristía, así como el púlpito, que fue llevado a cabo por Francisco Ruiz de Sevilla en madera de pino tallado y dorado en oro fino. Todo esto hacía que el templo ya se encontrara dispuesto para la bendición que se llevó a cabo el 22 de diciembre de 1929 por el cardenal Ilundain. A esa bendición y apertura al culto siguió la dotación de elementos necesarios para el mismo. En el año 1930 se donó un copón áureo con joya de la donante anónima, una persona devota del Sagrado Corazón,
como quería que así constara, pero sabemos que esa señora fue doña Concepción Monte, viuda de Díaz. Igualmente se adquirió una candelería para el altar mayor y en 1931 las figuras del Belén y la matraca para la torre parroquial, así como un monumento eucarístico del Jueves Santo, blanco y con adornos de oro. Ya tenemos aquí el templo donde posteriormente iría a el Señor de las Penas. Un templo que cuando llega el Señor de las Penas ya estaban sin estos elementos que yo he descrito, porque, ya digo, los sacrílegos destrozos del año 36 impidieron que eso se... Pero la vida de la comunidad cristiana de Huelva seguía y renació de sus cenizas, ¿no? Y entonces, pues, un templo, ahí se ve perfectamente, es algo más que un simple edificio, es algo más que la belleza que pueda reflejarse en su forma. Entramos en el universo de lo simbólico, que también tiene un significado teológico muy importante, determinante para ser considerado como un lugar sagrado, y es que un templo material es un signo de una realidad no visible, misteriosa, como decía antes, pero no por eso menos real. Como se dice en el prefacio de la misa de la dedicación de una iglesia, lo explica mejor que nadie lo que es un templo, dice: porque en esta casa visible que hemos construido, donde reúnes y proteges sin cesar a esta familia que hacia ti peregrina, manifiestas y realizas de manera admirable el misterio de tu comunión con nosotros. En este lugar, Señor, tú vas edificando aquel templo que somos nosotros, y así la Iglesia extendida por toda la tierra crece unida como cuerpo de Cristo hasta llegar a ser la nueva Jerusalén, verdadera visión de paz. Fijaos que dice casa visible de una casa espiritual, lugar donde el Señor va edificando aquel templo que somos nosotros. En esa casa visible hay una serie de elementos y lugares que nos están hablando simbólicamente de realidades celestiales que nosotros ya pregustamos, que empezamos a gustar. Es la nueva Jerusalén, verdadera visión de paz. El primer lugar o elemento a tener en cuenta nos señala nuestra participación en la vida de Cristo en el seno de la Iglesia, en la que somos engendrados en lo que los padres de la Iglesia llamaban el útero de la Iglesia, la fuente bautismal que vemos ahí. En la parroquia del Sagrado Corazón, la capilla que actualmente ocupa la hermandad era la capilla bautismal. Actualmente la pila está en el presbiterio, pero la importancia que tiene en un templo el bautismo se destaca con esa capilla dedicada a baptisterio. Y lógicamente de sus aguas, de las aguas del bautismo, nace el pueblo de Dios, los miembros de Cristo que tienen que prolongar su misión. El altar, también ahí reflejado, es signo de Cristo sacerdote y víctima. El altar es la mesa donde se ofrece, donde se coloca la oblación agradable a Dios y, como dice la liturgia, que haga de su pueblo una ofrenda permanente para gloria suya. Así es como dice la monición de la bendición de un altar. Esta mesa se ha preparado para celebrar tus misterios, dice la oración de bendición de un altar. Se ha preparado para celebrar tus misterios, que sea el centro de nuestra alabanza y de nuestra acción de gracia, el ara donde ofrezcamos sacramentalmente el sacrificio de Cristo, la mesa en que partimos el pan de vida y bebamos el cáliz de la unidad, la fuente que vierta sobre nosotros la gracia perenne de salvación. El ambón es el lugar de la proclamación de la palabra divina,
desde donde se nos explica las Escrituras. Si en el altar se nos parte el pan, en la mesa de la palabra se nos nutre la fe. Junto con el altar, el ambón, está significando la doble mesa que el Señor nos prepara cada domingo, día del Señor. En vez del ambón, antes, como he hecho referencia, existía el púlpito para cumplir esa función de predicar la palabra. No había micrófono y el sacerdote se montaba en un púlpito para hablar y que llegara su voz a todo el templo. Ese templo, como ya os he dicho, fue realizado en el año 31 por Francisco Ruiz, y en la Cuaresma del año 31 tenemos noticia que hubo un septenario doloroso que predicó un padre de los Sagrados Corazones, el padre Gonzalo Barrón. El sagrario, que también vemos ahí, es el lugar de la reserva de la Eucaristía. El tabernáculo eucarístico está en esta iglesia en una capilla dedicada a la oración íntima ante el Señor. Si bien el origen de la reserva eucarística está en la necesidad de guardar el pan consagrado para llevarlo a los enfermos e impedidos, de esa reserva, no sin una intervención o moción especial del Espíritu Santo, y no lo digo yo, que lo decía San Pablo VI en un documento suyo, de ahí nació el culto eucarístico. El confesionario es el lugar de la reconciliación, donde se ejerce de forma sacramental el poder de las llaves recibido por la Iglesia. Es el tribunal de la misericordia infinita del corazón de Jesús, donde se recupera la gracia, el lugar donde está la segunda tabla de salvación. Son todos lugares de salvación, lugares para el fomento de la gloria de Dios. Los misterios de la fe significados en el templo. Entrar en una iglesia con una mirada simplemente estética puede privarnos de profundizar en lo más importante del significado de cuanto encierra un templo. También, sin embargo, la belleza formal puede, y de hecho es un camino para acercarnos, la belleza informal, para llevarnos a realidades celestiales, hacia la belleza increada, donde está el origen de toda belleza material, que es también Dios, ¿no? El autor, el creador de toda belleza. Se trataría entonces de mirar las iglesias con otros ojos, con los ojos de la fe. Esto nos permite ver cómo se reflejan los misterios más profundos y queridos de la fe cristiana. Concretamente, en la iglesia del Sagrado Corazón de Jesús es así como yo lo he explicado en otro momento y lo vuelvo a recordar ahora. El misterio esencial para nuestra fe de la Encarnación. El misterio de la Encarnación queda perfectamente reflejado en la imagen de la Purísima Concepción, que está allí en el presbiterio, que fue dispuesta como digna morada de su Hijo. Pureza sin mancha ni arruga, imagen de la Iglesia. La imagen de San José, que también está allí, nos recuerda la misión del patriarca con respecto a Cristo. Es el Padre putativo, el esposo de María, que engendró a Cristo por obra y gracia del Espíritu Santo. La maternidad divina de María queda reflejada en las imágenes de la Virgen de Montemayor, de León Ortega, en la escultura letífica de la Virgen del Rosario, anónimo del siglo XVIII. En ellas la Virgen nos presenta a Jesús, el fruto bendito de su vientre. Lo mismo vemos reflejado ese misterio de la encarnación del Señor en el arcosolio de la fachada principal, con el cuadro cerámico de la adoración de cerámica Montalbán, de la época de construcción del templo, los años 20. El misterio de la redención de la humanidad. Cristo nos ha redimido con su pasión, haciéndose obediente hasta la muerte, y una muerte de cruz. Dos bellas imágenes del Señor, la del Santísimo Cristo de la Humildad, de Antonio León Ortega, y la de nuestro Padre Jesús de las penas en sus tres caídas, nos vienen a representar
ese amor redentor de Jesús. El misterio pascual, la muerte y la resurrección, el meollo de la fe cristiana, el misterio pascual, el testimonio de que el Señor nos ha amado primero, está presente plásticamente en el Santísimo Cristo del Amor, también de León Ortega, que nos ofrece el fruto más excelso de este misterio esencial para nuestra fe, la Eucaristía, y también en los crucificados, el del perdón, de Antonio León Ortega, y el del altar mayor de José Lemu García. Cristo vivo y resucitado está presente en la Eucaristía, el Cordero inmolado por nuestra salvación. Dentro de todo ese universo simbólico que nos ofrece en la Iglesia del Sagrado Corazón, nos encontramos cómo se refleja el papel de María como imagen, como icono de lo que es la Iglesia y de lo que debe ser la Iglesia. Es tan importante el papel de la Virgen, el papel que juega en la historia de la salvación, que en los templos cristianos queda esto reflejado de diversas maneras. Las imágenes sagradas de María vienen a reforzar la importancia de este papel. La fe, la esperanza y la caridad las ha vivido ella de forma especial. Reflejada en las advocaciones e imágenes dolorosas de la parroquia del Sagrado Corazón, nos encontramos a María como peregrina de la fe. La fe de María queda representada en María Santísima del Rosario, de León Ortega también. El Rosario, la oración en la que se meditan los misterios de la fe. La imagen de la Virgen del Rosario Dolorosa es así imagen o modelo de la fe del cristiano. La esperanza cristiana, el saberse en comunión con Cristo resucitado, lo refleja la imagen de María Santísima de la Victoria, de Luis Álvarez Duarte, porque en el misterio de la Pascua Jesús ha vencido a la muerte y ha surgido victorioso del sepulcro. La Virgen de la Victoria nos habla de cómo el peregrinar cristiano tiene una meta, encontrarnos con Cristo glorioso. Y la caridad es el nombre cristiano del mandato nuevo, la imagen de María Santísima del Amor. Vuestra titular quiere ser la imagen de una iglesia servidora y humilde. Y San Juan Evangelista, este de Luis Álvarez Duarte, como nos cuenta la Escritura, San Juan Evangelista acogió a María en su casa, es decir, en su vida. La imagen de San Juan Evangelista está representando a todo y cada uno de los miembros de la Iglesia que hemos acogido a María como madre. Por lo tanto, en ese universo simbólico que hemos explicado de la milagrosa y del corazón de Jesús, todo ese universo material está haciendo referencia a un universo inmaterial y simbólico. Está haciendo referencia ni más ni menos que al verdadero templo de Dios. Y el verdadero templo de Dios, ya pasamos a la segunda y última parte, el verdadero templo de Dios es Jesucristo. Jesús es la cabeza del cuerpo místico que es la Iglesia. Pronto vamos a celebrar la solemnidad de la ascensión del Señor a los cielos, y en ella la liturgia nos hace contemplar a Cristo como tal. Dice, lo dio a la Iglesia como cabeza sobre todo. Ella es su cuerpo, plenitud del que lo acaba todo en todos. Vista así la cosa, la Iglesia, figurada en los templos, es una construcción espiritual. Está edificada sobre el cimiento de Cristo y al mismo tiempo es la piedra angular de ella. El domingo de Pascua cantábamos con la liturgia, la piedra que desecharon los arquitectos es ahora la piedra angular, sea nuestra alegría y nuestro gozo. La literatura patrística, lo que nos dicen los padres de la Iglesia, nos ofrece ejemplos bellísimos, muy iluminadores sobre esto que estoy diciendo. En este sentido, así lo expresa Orígenes en una homilía suya sobre Josué. En esa homilía dice,
cuando se trata de piedras materiales, sabemos que se tiene cuidado de colocar en los cimientos las piedras más sólidas y resistentes, con el fin de que todo el peso del edificio pueda descansar con seguridad sobre ellas. Hay que entender, dice Orígenes, que esto se aplica también a las piedras vivas, de las cuales algunas son como cimientos del edificio espiritual. ¿Cuáles son estas piedras que se colocan como cimientos? Se pregunta y contesta: los apóstoles y profetas. Así lo afirma Pablo cuando nos dice: estáis edificados sobre el cimiento de los apóstoles y profetas, y el mismo Cristo Jesús es la piedra angular. Esa piedra angular está perfectamente retratada por León Ortega en la imagen de Jesús de las Penas en sus 3 caídas. Es como un edificio que estuviera en ruina, porque cae al suelo, su rostro jadeante, sufriente, sudoroso, lleno de salivazos, pero pleno de piedad, de compasión, es como un trasunto del rostro y del cuerpo de Cristo, que es la Iglesia, del verdadero templo de Dios, que sigue sufriendo la pasión de Cristo mientras camina por este mundo como cuerpo suyo que es. En este sentido, viene al caso recordar aquellas palabras del Señor que escucha Francisco cuando en la iglesia de la Porciúncula ve aquel edificio en ruina, y cuando ve aquello escucha la voz del Señor que le dice: restaura mi iglesia. Él lo toma y lo restaura en un primer momento, restaurando aquella ermita, pero él sabía perfectamente que se estaba refiriendo a que restaurara el verdadero templo de Dios, que es la iglesia, y que somos todos y cada uno de los miembros de la iglesia. La piedad de nuestro pueblo siempre se conmovió ante esta escena de Cristo caído, porque siempre le enterneció y se identificó ante todo un Dios que muestra la misma debilidad nuestra, siendo eso sí esta fruto de nuestros pecados y no de los suyos. Es un momento supremo el que recoge esta bendita imagen, como un resumen de la verdad de la encarnación, porque Dios se hizo hombre para redimirnos. No hizo alarde de su categoría de Dios, sino que se rebajó de su rango, haciéndose uno de tantos. En la imagen de Jesús de las Penas, en sus 3 caídas, vemos cómo el templo, que es Él, no construido por mano humana, va cayendo, porque, como profetizó con la destrucción del templo de Jerusalén, Él hablaba del templo de su cuerpo. Como dice San Pablo: ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en vosotros? Si alguno destruye el templo de Dios, Dios lo destruirá a él, porque el templo de Dios es santo, y eso es lo que vosotros sois. Al leer ese pasaje de Corintios, se viene a la mente la verdadera razón que tiene la Iglesia para predicar la defensa de la vida desde el primer instante de la concepción hasta su fin natural, en referencia a las leyes y discursos que promueven el aborto, la pena de muerte, la tortura o la eutanasia. En este sentido, quiero hacerme eco hoy aquí de la nota que han hecho pública hoy los obispos del sur de España sobre el tema del aborto. Los obispos manifiestan su rechazo al proyecto de ley que el Gobierno de España aprobó ayer, martes 17 de mayo, dice textualmente, en el que se sigue definiendo el aborto como un derecho, agravado además por la ampliación de ese supuesto derecho a menores de edad. Al mismo tiempo, rechazan el derecho del fuerte sobre el débil a la hora de eliminar la vida nueva y distinta que existe en el seno de la madre, y demandan los recursos necesarios, tanto laborales como económicos, de vivienda o de ayuda a la madre, que permitan cuidar, acoger y defender la nueva vida.
Aquí es donde estriba la verdadera razón por la que la Iglesia predica esta defensa de la vida que tan incomprendida es por muchas personas en la sociedad. Porque o somos templos de Dios o estamos llamados a ser templos de Dios, lugares donde Él habite. Nosotros, como miembros de Cristo, somos templos de Dios. Quizás sea este el recordatorio que podemos extraer hoy de lo que yo he dicho hasta ahora. Cristo es el verdadero templo de Dios. Nosotros somos miembros de Cristo en cuanto miembros de su cuerpo. Por lo tanto, nosotros somos templos vivos de Dios. Decía San Agustín, refiriéndose a la consagración de una iglesia, decía lo siguiente, es un poquito largo, pero es muy profundo. La fiesta, esto lo decía con motivo de la consagración de un templo, y ya vamos terminando. La fiesta que nos congrega es la dedicación de esta casa de oración. Esta es, en efecto, la casa de nuestras oraciones. La casa de Dios somos nosotros mismos. Si nosotros somos la casa de Dios, somos edificados en este mundo para ser dedicados al fin del mundo. El edificio, mejor, la edificación requiere fatiga. La dedicación pide alegría. Lo que acontecía aquí cuando se levantaba este edificio, sucede ahora cuando se congregan los fieles en Cristo. El creer equivale, en cierto modo, a arrancar las vigas y piedras de los bosques y montes. A su vez, ser catequizado, bautizado y formado se equipara a la tarea de tallado, pulido y ajustamiento por las manos de los carpinteros y artesanos. Con todo, no se edifica la casa de Dios más que cuando están trabados entre sí mediante la caridad. Eso lo dice San Agustín en su sermón número 336. Yo no tengo mucho más que decir y agradecer mucho vuestra atención en esta tarde tan calurosa, pero mejor que termine yo que sean las palabras de San Cesario de Arles, que va a poner fin a esta intervención que ya se hace larga. Decía él, todos nosotros, amadísimos, antes del bautismo, fuimos lugar en donde habitaba el demonio. Después del bautismo nos convertimos en templos de Cristo. Y si pensamos con atención en lo que atañe a la salvación de nuestras almas, tomamos conciencia de nuestra condición de templos verdaderos y vivos de Dios. Dios habita no solo en templos levantados por los hombres, ni en casas hechas de piedra y de madera, sino principalmente en el alma hecha a imagen de Dios y construida por Él mismo, que es su arquitecto. Por esto dice el apóstol Pablo, el templo de Dios es santo, ese templo sois vosotros. Bueno, muchísimas gracias, Juan, por la disertación. No hay de qué, quizás me haya pasado un poco de tiempo. Bueno, tenemos un pequeñito detalle para ti, muy bien. En agradecimiento, y solo decirte que te emplazamos para que nos escribas otro articulito en el anuario, Paco. Yo le voy a robar ya, le voy a dar atraco. Y que muchísimas gracias, Juan. No hay de ha sido un encanto escucharte hablar y escucharte hablar de los templos y de las tres caídas. Muy bien, para mí ha sido un placer estar con Y vosotros. sobre todo, darte las gracias porque al principio has tocado, sobre todo a alguna gente, la fibra sensible, hablando de tanto de Paco Contioso como de Fermín. Pues yo me acuerdo perfectamente de aquella época, me acuerdo perfectamente. Así que un pequeñito detalle. Pues muchas gracias. Dice que la Junta de Gobierno de la Ilustre Hermandad de Nuestro Padre Jesús de las Penas y sus Tres Caídas, María Santísima del Amor y del Glorioso Apóstol Santiago, en agradecimiento a don Juan Bautista Quintero Carte por su conferencia Jesús de las Penas, un templo y dos iglesias, Huelva, 18 de mayo de 2022. Pues muchas gracias.